Bien, entonces hoy voy a ver ecuaciones en diferencia, operador o el operador rezago, ecuaciones en diferencia de primer orden. Ok, bien. Entonces, las ecuaciones en diferencia que yo voy a ver son ecuaciones en diferencia que son para procesos deterministas. Digamos, procesos deterministas. Son procesos deterministas porque la primera parte, al menos de esta sección del curso, no voy a introducir ningún componente aleatorio a las ecuaciones. Las ecuaciones van a ser simplemente ecuaciones en diferencia sin ningún componente estocástico. Entonces, normalmente uno plantea ecuaciones en diferencia para responder dos preguntas básicas. La primera pregunta que uno siempre trata de responderse es sobre la solución. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la solución de la ecuación en diferencia? Y la segunda pregunta que uno siempre trata de responderse en el caso de ecuaciones en diferencia es sobre las condiciones de la solución. Ahora, ¿por qué es importante las condiciones de la solución? Bueno, porque cuando yo dé las condiciones de la solución voy a hablarles sobre las características o los requisitos mínimos que requiere la solución para ser estable. Aquí vamos a introducir un concepto que se va a llamar estabilidad, que después se va a llamar, más adelante, un concepto que le vamos a llamar como condición de largo plazo. ¿Sí? Y yo llamaría con mucho cuidado esta cosa que le digo aquí, largo plazo. Nosotros los economistas tenemos una definición para ese concepto y tiene que ver con largo plazo. Para nosotros es aquel momento en el cual todos los factores no son fijos o son variables, dicho de otra manera. Nosotros en este caso no estoy hablando de eso. Cuando yo digo largo plazo, me estoy refiriendo cuando ha pasado mucho, mucho tiempo. A eso me refiero con largo plazo. ¿Vale? Bien. Entonces, voy a empezar con una ecuación en diferencia. ¿Qué es una ecuación en diferencia y para qué sirve? ¿No? Entonces, una ecuación en diferencia simplemente me sirve a mí para denotar de forma similar a como lo hacemos en variables continuas, procesos que ocurren durante el tiempo. Entonces, si ustedes recuerdan de su curso de matemáticas 2 o tal vez matemáticas 3, depende de dónde hayan visto ecuaciones diferenciales, ustedes solían denotar con un ZT, así de esta manera. ZT para decir, esto es una variable que depende del tiempo. Y entonces se preguntaban muchas cosas sobre esta ZT. Era una variable que probablemente de la cual conocían a lo mejor algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, conocían su condición inicial, cuánto valía Z en 0. Y también incluso podían conocer sobre características como continuidad. Podían saber otras características como de forma derivada de continuidad si es que era diferenciable. Y entonces solían hacer cosas o solían utilizar una notación como la que a continuación voy a mostrar. Por ejemplo, solían decir, bueno, entonces puedo construir el diferencial de Z con respecto del tiempo. Entonces yo puedo decir, esta es una forma de diferenciar una variable que transcurre a lo largo del tiempo, que depende del tiempo, entonces puedo diferenciarla respecto del tiempo. Puedo obtener una diferencia superior de la variable. Por ejemplo, podría obtener la diferencia segunda de la variable con respecto del tiempo al cuadrado, ¿no? Y así me podría seguir para los demás casos. Entonces, esto es en el caso continuo. Ahora bien, en el caso discreto, yo voy a utilizar una notación similar, pero voy a ponerle una pequeña restricción.
la restricción va a ser la siguiente, que t va a ser una variable discreta. Entonces, t va a ser una variable que va a empezar en algún punto en el pasado, quién sabe en qué punto, no sé, menos 2, menos 1, pasa por el 0, el 1, el 2, así hasta quién sabe, hasta donde quiera que sea, ¿no? Entonces, t lo vuelvo discreto. A diferencia del caso continuo, como había ilustrado en la lámina anterior, t era una variable continua, el tiempo era una cosa que se podía fraccionar infinitamente. En este caso no, en este caso estoy asumiendo que t lo puedo fraccionar solamente en unidades. Entonces, t ahora me sirve como un índice de tiempo. Estoy pensando en años, estoy pensando en meses, estoy pensando en días. ¿Sí? En esa lógica es en la que estoy pensando. Entonces, voy a cambiar un poquito la notación. Voy a decir ahora que mi variable de interés va a seguir siendo z, pero en lugar de denotarla con un paréntesis, la voy a denotar con un subíndice t. Entonces voy a decir que z de t, que es una z que depende del tiempo, que está con el subíndice t, y ahora no le puedo pedir continuidad, porque es una variable discreta. No le puedo pedir diferenciabilidad, porque no es una variable que se puede diferenciar en todos los puntos. Entonces, lo que le voy a pedir nada más es que esta ZT sea válida a lo largo de todo el rango de T que yo haya definido, y además de que ahora la diferencia la voy a expresar de esta manera. Voy a utilizar el símbolo delta, y voy a decir que va a ser delta de ZT sobre delta de T, para simbolizar su diferencia. Entonces, noten, cambié de una notación continua, que era D de ZT, ahora por un delta de ZT. Entonces, también puedo hacer de forma similar una segunda diferencia. Y voy a utilizar un delta al cuadrado de Z subíndice T con un delta T al cuadrado. ¿Sí? Y así me puedo seguir para todos los demás casos. Noten que como los saltos de delta T son en una unidad, si se fijan, así definí mi T, todos los saltos aquí son en una unidad, es decir, paso del 0 al 1 es en una unidad, paso del 1 al 2 es en una unidad. Entonces, sin pérdida de generalidad, lo que yo puedo decir es que si todos los delta T son 1, entonces en general no necesito hacer la división. Entonces, en general yo puedo asumir como delta ZT, delta cuadrado ZT, delta al cubo ZT, y así sucesivamente, para denotar una diferencia de una ecuación de una variable que es discreta. ¿Sí? Bien. Ahora, antes de continuar con esta idea, voy a hacer un poquito de notación. La notación que voy a introducir ahora tiene que ver con algo que se conoce como el operador rezago. El operador rezago es una forma de hacer notación sobre variables que son discretas, como la que acabo de definir. Entonces son variables que son ZT, que están definidas en un soporte que va desde T, menos 2, menos 1, 0, 1, hasta donde ustedes quieran. Y voy a introducir ahora un operador que voy a denotar como L, porque es una abreviación del lag, ¿sí? Entonces simplemente por eso lo utilizo así, ¿no? Porque lo heredamos de la palabra tal cual, ¿no? De rezago. Entonces yo voy a decir que L es un operador que va a cumplir las siguientes características. Primero, cuando se lo aplico a cualquier variable ZT, eso implica que es igual a ZT evaluado en T-1. ¿Sí? Entonces el operador rezago evaluado a ZT es igual a Z en el periodo inmediato anterior. Es un operador lineal porque cuando se lo aplique a una transformación de este estilo, vamos a suponer que tengo un A que multiplica a ZT más un B, va a abrir la suma y va a sacar los escalares. Entonces esto va a ser igual a L de ZT más B.
¿Por qué solo más b? Porque el operador rezago solo puede rezagar variables que dependan del tiempo. B, en este caso, no depende del tiempo, es una constante. Entonces, no afecta a su valor. Dada esta última expresión que tengo aquí abajo, puedo decir que el operador rezago es un operador lineal, en estricto sentido. ¿Por qué? Porque abre las sumas y saca los escalares. ¿Sí? En ese sentido es un operador lineal. Bien. Ahora, el operador rezago tiene muchas aplicaciones o mucha utilidad en múltiples circunstancias que vamos a ocupar a lo largo del curso. Probablemente las más importantes de ellas es que nos va a ayudar a resolver problemas de operar con múltiples rezagos. Voy a empezar a trabajar un poquitito al respecto. Entonces, por ejemplo, yo ya sé que L de ZT es igual a ZT menos 1. ¿Sí? Entonces, el PIB, si yo le aplicara el rezago al PIB de hoy, entonces L del PIB de hoy es igual al PIB del año pasado. Así sucesivamente, si yo le aplico L de ZT menos 1, esto va a ser igual a ZT menos 2. ¿Sí? Pero ZT menos 2 lo puedo expresar como ¿qué? Como L al cuadrado de ZT. ¿Sí? Entonces, en general, yo siempre voy a poder decir que L elevado a cualquier constante K de la variable ZT va a ser igual a ZT rezagado K veces, donde K es un número natural. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Ok, vale. Entonces, sigo. Entonces, dado esta propiedad, entonces también esto es cierto. Entonces, lo siguiente también va a ser cierto. Va a ser L elevado a la M, por ejemplo, de una variable que es ZT rezagado n veces, va a ser igual a L a la M por L a la N de ZT. Y esto va a ser igual a L a la M más N de ZT. ¿Vale? O lo que es igual a ZT menos N más N. ¿Sí? Entonces es una forma simple de operar con variables rezagadas. Ahora bien, también puedo hacer símiles de la diferencia. Entonces, inicialmente yo dije, bueno, estas son ecuaciones en diferencia. Entonces, ¿qué pasa si hago delta ZT? Esto es igual a ZT menos ZT menos 1. Esto es igual a ZT menos L de ZT. Continúo en la siguiente hoja. Entonces eso quiere decir que delta de ZT es igual a, tal cual lo puse en mi hoja anterior, me regreso tantito, a esta cosa, ¿no? Entonces voy a factorizar a ZT en esta expresión. Entonces, si factorizo a ZT, voy a tener lo siguiente. Esto va a ser igual a 1 menos L de ZT. ¿Sí? Entonces ahora, esto me lleva entonces a pensar que si yo tengo una expresión de esta manera, imagínense que ahora están trabajando con una expresión que contiene múltiples versiones de la variable ZT, pero rezagada en diferentes periodos. Entonces, imaginen que tienen una ecuación de este estilo. Imaginen que tienen a ZT más una constante A1 que multiplica a ZT menos 1, más una constante A2 que multiplica a ZT menos 2, más puntitos hasta una variable A, hasta una constante AP que multiplica a ZT menos P. ¿Sí? Tienen esta ecuación. Vamos a decir, y que está igualada a lo que ustedes quieran, vamos a ponerle B. ¿Sí? Entonces, voy a sustituir el operador rezago en cada uno de los lugares donde puedo hacerlo. Puedo utilizarlo aquí y puedo utilizarlo aquí. Entonces,
Esto quiere decir que esta expresión la puedo resumir en esto. Va a ser ZT más A1 que multiplica a L de ZT más A2 de L al cuadrado que multiplica a ZT más puntitos más AP de L a la P de ZT igual a B. Entonces, si se dan cuenta, ya todo lo tengo en términos de ZT. Aquí tengo ZT, aquí tengo ZT, aquí tengo ZT y aquí tengo ZT. Entonces, voy a factorizar a ZT de todos los casos. Lo voy a factorizar en la siguiente hoja. Entonces, voy a llegar a una expresión como la que sigue. Esto va a ser igual a 1 más A1 de L más A2 de L al cuadrado más puntitos más AP de L a la P que multiplica ZT igual a B. Entonces, esto quiere decir que puedo llegar a una expresión que la voy a anotar así como alfa de L por ZT igual a B, donde alfa de L, esto de acá es un polinomio. ¿En términos de quién? De L. Entonces, utilizar el operador rezago se vuelve útil porque resuelve nuestro problema de cómo operar cuando tengo ecuaciones en las que involucra a la variable ZT en diferentes rezagos o en diferentes momentos de rezago. Todo lo puedo resumir utilizando el operador rezago y puedo operar más sencillo. Para eso me va a servir el operador rezago básicamente. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que voy a hacer en este caso es, voy a introducir ahora sí el concepto de ecuación en diferencia de primer orden. Entonces, si se dan cuenta, lo que he hecho hasta ahora nada más he hablado sobre una variable que depende del tiempo, que es discreta, en el sentido de que está sobre un soporte T, que es discreto, y que me va a permitir ahora construir el concepto de ecuación en diferencia lineal de primer orden. Y entonces voy a construir esa pequeña ecuación. Entonces, voy a decir que una ecuación en diferencia lineal de primer orden, simplemente lo estoy poniendo en siglas, ecuación en diferencia lineal de primer orden, es una ecuación de este estilo. Es una ecuación que es del tipo ZT es igual a una constante A0 más un A1 que depende de ZT menos 1. Entonces, es una ecuación en diferencia. Ahorita vamos a ver por qué. Es lineal porque ninguno de las variables ZT está elevado a ningún exponente. Están elevados al exponente 1. En ese sentido es lineal. Es de primer orden porque solamente está rezagado una vez. ¿Sí? Si estuviera rezagado 2 veces sería de segundo orden, 3 veces sería de tercer orden y así sucesivamente. Hasta el orden P que ustedes quieran. Entonces ya dije por qué es lineal, ya dije que por qué es de primer orden, ahora solo me falta decir por qué es una ecuación en diferencia. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces voy a despejar a ZT del lado izquierdo del signo igual. Entonces esto va a quedar como ZT menos A1 de ZT menos 1 igual a A0. ¿Sí? Entonces voy a utilizar el operador rezago y entonces esto lo puedo resumir como ZT menos A1 por L de ZT igual a A0. Pero todavía lo puedo simplificar más esto. Entonces esto puede quedar como 1 menos A1 por L de ZT igual a A0. ¿Dónde estuvo la diferencia aquí? Desde aquí se podía ver.
que esto era la diferencia de ZT menos ZT menos 1. Es decir, tomé, si se dan cuenta, esto es casi un delta de ZT, con la diferencia de que ZT menos 1 está ponderado por un valor A1. ¿Sí? Entonces, esta constante es la única que me impide decir que esto es puramente un caso de delta ZT. Eso es lo único que me impide hacerlo así. Pero, en estricto sentido, es una ecuación en diferencia, porque está tomando la diferencia de la variable en t menos la variable en t menos 1. Entonces, ya describí por qué es una ecuación lineal en diferencia de primer orden. ¿Sí? Entonces, voy a trabajar con estas ecuaciones en diferencias de primer orden. Bien, ahora, como les dije, el objetivo de definir ecuaciones en diferencia es muy parecido al objetivo de definirlos en el caso de ecuaciones diferenciales. Cuando uno analiza ecuaciones diferenciales, analiza varias cosas. La primera cosa que les dije que analiza es la solución y la segunda cosa es las condiciones de estabilidad. Lo primero que voy a hacer ahora es encontrar la solución de este tipo de problemas de ecuaciones en diferencia. Entonces, para encontrar la solución, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, la solución, voy a iniciar con esta factorización que había hecho. Había dicho que ZT menos A1 de L de ZT era igual a A0. Entonces lo había factorizado y me había encontrado con que esto era 1 menos A1 por L de ZT igual a A0. Entonces voy a despejar ZT. Voy a decir que esto va a ser igual a A0 sobre 1 menos A1 por L más S de A1 a la T. Esta va a ser la solución de la ecuación en diferencia. Bien, pero no ha acabado aquí. Algunos se preguntarán, bueno, pero ¿de dónde obtuvo este tramo que está aquí? ¿De dónde sabemos que esto es S por A1 a la T? Bueno, le agregué este componente porque este componente en estricto sentido no modifica el valor de la ecuación. Si ustedes agarran y multiplican ambos lados de esta ecuación que está aquí y lo multiplican por este componente que está aquí, 1 menos A1 por L, si lo multiplican a ambos lados de la ecuación, vamos a poder regresar a la ecuación original, que es esta ecuación que está aquí. Multipliquémoslo y vamos a ver que este componente que agregué, que puse en este cuadro amarillo, no afecta en nada esta expresión. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el producto. Entonces, si multiplico, entonces tengo 1 menos A1 por L de Z es igual, cuando multiplico por este componente que sigue, va a quedar a 0, más 1 menos A1 por L, por S de A1 a la T. ¿Sí? Bien, ahora, entonces, lo único que me falta es operar el último tramo. Entonces, voy a continuar aquí, entonces esto es igual a A0 más S por A1 a la T menos A1 por, ya había dicho que el L es un operador que saca escalares, entonces S es un escalar. Entonces S por L por A1 a la T. A1 a la T sí lo puedo rezagar, lo voy a rezagar una vez. Entonces me voy a ir a la siguiente línea. Entonces me va a quedar que esto es igual a, había dicho lo siguiente, había dicho 1 menos A1 por L de ZT es igual a 0 más, me voy a regresar a la lámina anterior porque no me acuerdo cómo lo traía. Lo traía como, sí, lo traía como S de A1 a la T menos A1 por S por L a la A1 elevado a la T. Sigo aquí después del signo igual, entonces esto es A0 más S de A1 a la T menos
A1 de S, cuando le aplico la L a la A1 a la T, esto va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a A1 a la T menos 1. Porque la rezaga una vez. Sí, eso se lo hace el operador rezaga. Entonces, pero cuando multiplico A1 por este A1, entonces esto queda igual a A0 más S de A1 a la T menos S de A1 a la T. Por lo tanto, este amigo se cancela con este amigo y esto queda a 0. Por lo tanto, el haberle agregado este componente a la expresión no modifica en nada el valor de la ecuación en diferencia. Entonces, esa es una de las razones por las cuales puedo agregar este componente. Bien. Entonces, voy a seguir hablando sobre la solución. Ahora bien, vamos a agregar una nueva pizarra. Entonces, tengo una nueva pizarra. Entonces, y voy a regresar a mi problema original. Entonces, ya les mostré que haber planteado mi solución de la ecuación en diferencia de esta manera, como ZT igual a A0 sobre 1 menos A1 por L más S de A1 a la T, es una solución porque despejé únicamente el polinomio. Y les mostré que este último componente puede estar aquí y no afectar en nada a la expresión. Entonces, ahora voy a hablar de este componente. Bien, si se dan cuenta, aquí tengo A1 por L. Pero L es un operador rezago que puede rezagar únicamente variables que dependan del tiempo. A1 no depende del tiempo. A1 es una constante. Entonces, eso implica que ZT es igual entonces a esta expresión, A0 sobre 1 menos A1, sin la L. Ya no la necesito porque resulta ser que A1 es una constante. Entonces, no se ve afectada por el operador rezago. Entonces, yo voy a decir que esta es la solución de una ecuación diferencia de primer orden, donde S es una función que depende de las condiciones iniciales de la variable z. De cuánto valga z0. Ese va a ser una función de ese valor. Bien, voy a mostrar cuánto vale ese, entonces. Para hacerlo voy a utilizar un procedimiento que se le conoce como método iterativo. Es una forma de solucionar este tipo de problemas. Bien, entonces vamos a agregar una nueva hoja a esto. Voy a necesitar un poco más de espacio. Bien. Entonces, bien. Vamos a utilizar un método iterativo para solucionar estas ecuaciones en diferencia. Entonces, la ecuación original, que le llamé ecuación en diferencia lineal de primer orden, es de esta forma. ZT es igual a A0 más A1 que multiplica a ZT menos 1. Esta es una ecuación en diferencia lineal de primer orden. Entonces, ¿cómo la soluciono bajo un método iterativo? Bueno, empiezo tomando los valores desde el momento 0 de la variable. En este caso voy a omitir, yo sé que yo les dije que t puede empezar desde cualquier punto en el pasado, pasar por todos los negativos, por el 0, por el 1, así hasta donde ustedes quieran.
Entonces, sin pérdida de generalidad, puedo asumir que t puede empezar desde 0. 0, 1, 2, hasta donde ustedes quieran. En realidad de lo que estoy hablando es de infinitos. ¿Sí? Ya sea que pueda empezar en menos infinito y terminar en infinito, o empezar en 0 y terminar en infinito. Eso es irrelevante en este caso, porque al final de cuentas estoy en un problema de infinito. Entonces, yo sin pérdida de generalidad voy a utilizar este hecho. Voy a asumir que t empieza en 0, luego en 1, luego en 2, así hasta donde queramos que llegue. Entonces, dicho eso, como puedo empezar en 0, entonces la ecuación en diferencia empieza cuando zt vale en z1. No puede empezar antes. ¿Por qué? Porque z en 1 depende de a0 más a1 de z en 0. ¿Sí? Entonces, no puede empezar antes, o no puedo tener un z0 que se puede expresar de esta forma parecida, porque no hay un z en t-1, no hay un z en -1. Yo dije que t empezaba en 0. Entonces, por esa razón, mi primera ecuación empieza en z1. Entonces, z1 se puede expresar de esta manera. Entonces, ¿cómo se puede expresar z2? Z2 se puede expresar de esta manera. A0 más A1, ¿de quién? De Z1. ¿Sí? Pero Z1, ¿quién es? Z1 es como la expresión de arriba. Entonces esto se puede ver como A0 más A1, ¿de quién? De A0 más A1 de Z1. Perdón, de Z0. Entonces, si sigo aquí, me voy a dar cuenta que esto entonces se vuelve, lo pongo en la siguiente, bueno, creo que sí cabe aquí. Lo pongo, no cabe aquí. Voy a poner la siguiente. Entonces, esto queda que Z2, esto es igual a A0 más A1 por A0 más A1 al cuadrado de Z0. Puedo agrupar los términos comunes. Entonces voy a decir que esto es igual a 1 más A1 por A0 más A1 al cuadrado de Z0. Esto es Z2. ¿Sí? ¿Quién es Z3? Z3 es esta cosa. Z3 es igual a A0 más A1 de Z1, perdón, de Z2. Este es Z2. Pero Z2 es como está aquí arriba. Entonces esto es igual a A0 más A1 que multiplica a todo esto. A1 más A1 por A0 más A1 al cuadrado de Z0. Si desarrollo todo esto, esto queda como A0 más A1 por A0 más A1 al cuadrado por A0 más A1 al cubo de Z0. Si agrupo términos comunes, esto voy a poner ahora al principio A0 por 1 más A1 más A1 al cuadrado más A1 al cubo de Z0. Desde aquí ustedes ya podrían inferir cómo se vería entonces Z en T. Espero que ya sea más o menos claro. Z en T se puede ver de esta manera. Z en T, entonces utilizando mi resultado de esta lámina,
Noten esta lógica. Z en 3 es igual a A0 por 1 más A1 más A1 al cuadrado. Entonces, como que parece ser que va a ser A0 por 1 más A1 más así hasta el valor en el que esté yo utilizando a Z, en este caso Z3. Entonces aquí está hasta Z3 menos 1. Y A1 elevado al valor que vaya aquí. Todo esto multiplicado por Z0. Entonces, utilizando esa analogía, puedo escribir que ZT se va a ver de esta manera. ZT, que es una expresión que es A0 más A1 de ZT menos 1. Entonces, siguiendo la analogía que traigo atrás, se puede expresar como A0 por 1 más A1 más A1 al cuadrado más puntitos más A1 a la T menos 1 más A1 a la T que multiplica a Z0. Es decir, esto es igual a A0 de la suma desde igual a 0, desde igual a 0, hasta T menos 1 de A1 a la I más A1 a la T de Z0. Y esto ya se parece mucho a la solución que había yo dado de la ecuación lineal de primer orden. ¿Con qué diferencia? Con la diferencia de que yo no tenía una suma, tenía un cociente aquí, y por aquí tengo una suma. Y se acuerdan que yo tenía un componente que le había denominado como S de A1 a la T, como suma. Pues aquí ya está claro que S debe de ser Z0, no hay de otra. ¿Sí? Esta es una de las razones por las con las que puedo demostrar que la constante, no es constante, perdón, que el término adicional que agrego a la solución es necesario. ¿Sí? No está de a gratis. Bien, ahora voy a continuar desarrollando esta solución, porque esta solución en realidad no la he terminado. Porque yo aquí sigo teniendo una suma de componentes. Una suma de constantes. Y esa suma de constantes que depende de quién, del valor de A1. ¿Sí? Entonces voy a tratar de solucionar este problema que tengo. Bien, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Bueno, si no hay dudas, profe. Ok, va. Buenísimo. Entonces, ahora voy a trabajar sobre este último componente. Este que tengo aquí, que voy a marcar en rojo. Voy a trabajar con este amigo. Voy a trabajar con esta suma. ¿Sí? Entonces, a esta suma la voy a denotar como S de T menos 1. Esa suma va a ser S mayúscula de T menos 1, va a ser igual a la suma desde igual a 1 hasta T menos 1 de las A1 a la I. ¿Sí? Ahora bien, siguiendo esa analogía, entonces voy a decir que S de T va a ser igual a A1 que multiplica la suma desde I igual a 1 hasta T menos 1 de A1 a la I. Entonces noten que la diferencia entre ese T menos 1 y ST es un factor que le acabo de multiplicar que es A1. ¿Sí? Entonces simplemente lo multiplico. Ahora bien, voy a desarrollar un poquitito ST. ST es igual a A1 que multiplica a la suma, perdón, que va desde 0, perdón. Y va desde 0.
Aquí me equivoqué. Va desde 0. Y va desde 0. Va desde, entonces, en 0 vale 1 más A1 a la 1 más A1 al cuadrado más A1 a la T menos 1. Todo eso es la suma. Cuando lo multiplico, entonces, toda esa suma, si se dan cuenta, es igual, entonces, a A1 más A1 al cuadrado más A1 al cubo más puntitos más A1 a la T, porque ya la multipliqué por A1. Pero esto es igual a ¿qué cosa? Esta suma que está aquí es igual a ¿quién? A esta suma. Entonces, esto es igual a A1 por ST menos 1. Bien. Dicho eso, entonces voy a hacer lo siguiente. Déjenme agregar una nueva lámina. Un par de láminas más. Entonces, ahora bien, voy a utilizar al resultado al que llegué es al siguiente. Al resultado básico que he llegado es igual a que ST es igual a A1 por ST menos 1. ¿Sí? Ahora bien, voy a agarrar a ST menos 1 y le voy a restar A1 ST menos 1. ¿Y eso es igual a qué cosa? Eso es igual a ST menos 1 menos ST, por esta igualdad que había encontrado aquí. Esto es igual a esto. Entonces, si tomo ST menos 1 y le resto a ST menos 1, eso es igual a ST menos 1 menos S. Simplemente estoy sustituyendo. Ahora bien, ¿para qué quiero hacer esa sustitución? Para esto. Entonces, aquí puedo factorizar y puedo decir que esto es igual a 1 menos A1 por ST menos 1. ¿Sí? Y del otro lado lo que tengo es una diferencia de sumas. ¿Quién es ST menos 1? ST menos 1 es igual a la suma desde I igual a 0 hasta T menos 1. ¿De quién? De A1 a la I. ¿Y quién es ST? ST es igual a A1 menos la suma desde I igual a 0 hasta T menos 1 de A1 a la I. Entonces, si desarrollo la suma, se van a dar cuenta que esto es igual a 1 más A1 más A2 más puntitos hasta A T menos 1. Menos, bueno, todo esto va a poner paréntesis, menos A1 más A1 al cuadrado más puntitos más AT. Entonces, si se dan cuenta, cuando hacen esta operación, se van a dar cuenta que cuando hacen la resta, se va a eliminar este A1 con este A1. Aquí me equivoqué. Es A1 al cuadrado. Este A1 al cuadrado con este A1 al cuadrado. Y aquí el último que está aquí, este componente, un componente que está aquí que va a ser AT menos 1, se va a eliminar con este. Al final los que van a quedar aquí va a ser 1 menos A1. Aquí ya no cabe. Déjenme borrar esto. 1 menos A1 a la T. Entonces, al final, mi resultado, mi conclusión, es que entonces
tengo que es 1 menos A1 de ST menos 1 es igual a 1 menos A1 a la T. Si despejo ST, tengo ST menos 1 es igual a 1 menos A1 a la T sobre 1 menos A1. Pero ¿quién era ST menos 1? ST menos 1 era igual a ¿quién? Si se acuerdan, voy a regresar unas láminas. ST menos 1 la había definido como esto que está aquí. La suma de A1 hasta desde I igual a 0 hasta T menos 1. Ok. Entonces me regreso a mi lámina. Entonces esto es igual a la suma desde I igual a 0 hasta T menos 1 de A1 a la I. Entonces eso quiere decir que estas dos cosas son iguales. Profesor, le faltó el T-1 en el ST. A ver, dame un segundito. ¿En dónde? Ah, ST menos 1. Gracias. Buen punto. ST menos 1. Bueno, lo voy a borrar porque se ve medio feo. ¿Sí? Entonces, la conclusión es que la suma de cualquier número converge a esto. Porque yo no le puse ninguna restricción sobre A1, ¿no? A1 puede ser cualquier cosa. ¿Esto a qué se parece? ¿A la suma de quién? Eso es como de la prepa. La suma de los primeros naturales. ¿Se acuerdan? ¿De Gauss? Es la suma de Gauss. Bueno, que le dicen que Gauss la descubrió cuando tenía 5 años. Quién sabe si es cierto, pero es lo que decía. ¿Sí? Entonces eso es lo que acabamos de demostrar. Bien. Ahora, entonces yo aquí, entonces ya encontré una solución. Entonces ya demostré, lo que demostré fue que cualquier expresión que sea de esta manera, A0 más A1 de ZT menos 1, tiene una solución asociada que es igual a esta cosa. ZT es igual a A0 sobre 1 menos A1, bueno, todavía no lo acabo de demostrar, lo voy a demostrar ahora, de 1 más, aquí le había puesto un S por A1, pero ya sé que ese S es Z0 de A1 a la T. Esta es mi solución. Noten que la diferencia hasta ahorita es que a mí me está molestando este amigo que está aquí, este A1 a la T. Entonces, para llegar a este punto, tengo que hacer una serie de condiciones sobre A1. Y son las condiciones de estabilidad o las condiciones de convergencia que necesito imponer. Entonces, la condición de convergencia que voy a imponer en este caso es una muy sencilla. Vamos a analizar ese caso que tenemos ahí. Entonces, voy a tomar el límite cuando t tiende a infinito de este amigo, de 1 menos A1 a la t sobre 1 menos A1. ¿Sí? Entonces, esta cosa, ¿a qué va a ser igual? Tiene dos posibles resultados y son por casos. Caso 1.
El caso 1. Si A1 es en valor absoluto mayor a 1, el límite a qué va a ser igual. A infinito. No tiene límite en realidad. El caso 2, que es el más valioso de los dos. Cuando A1 en términos de valor absoluto es menor a 1, ese límite va a ser igual a 0. ¿Sí lo ven? Cuando toman el límite de esa expresión, cuando A1 en términos de valor absoluto es menor a 1, esa cosa converge. Perdón, no esa cosa. No toda converge a 0, perdón. Va a converger a esta cosa. A1 sobre 1 sobre A1. Perdón, me equivoqué. Va a converger a esto. Converge una constante. Entonces, la condición de estabilidad para la solución de la ecuación de primer orden de una ecuación en diferencia es que la constante A1 en términos de valor absoluto sea menor a 1. Eso va a generar, va a garantizar una trayectoria de solución que sea convergente. Entonces, ustedes van a conocer a dónde va a converger en el largo plazo, cuando ha transcurrido mucho tiempo, van a poder conocer a dónde va a converger el valor de ZT. Entonces, solamente para redondear esta idea. Entonces, una ecuación como de este estilo, A0 más A1 de ZT menos 1, va a converger a una solución de este estilo, A0 sobre 1 menos A1 más Z0 de A1 a la T, si y solo si el valor absoluto de A1 es menor a 1. Entonces, solo en este caso. Incluso, esta es la única manera en que podemos decir que esto es cierto. Si ustedes quisieran ser incluso más estrictos, no eliminarían este componente. Algunos lo dejarían. Algunos dejarían este componente. Que me falta aquí. A1 a la T. Y solo lo eliminarían cuando estuvieran analizando el problema en el largo plazo. Perdón, menos. Sí es menos, ¿verdad? Déjenme regreso. Ese valor es menos. Es menos. Este no es más, este es menos. Entonces, solución de ecuación diferencial de primer orden es esta. ¿Dudas con esto? Voy a entrar a un ejemplo muy sencillo. Déjenme reordenar este porque lo estoy escribiendo mal, porque si no, no se va a notar bien. Esto va a quedar así, perdón. A0 sobre 1 menos, es que me está faltando aquí un componente. Ahora sí. A1 a la T. Ahora sí, esto sí es más claro. Esta es la solución. Entonces, cuando veamos R, vamos a ver un par de ejemplos numéricos de este problema. Bien, ahora, voy a entrar a un siguiente caso, que es las ecuaciones en diferencia de segundo orden. Entonces, vamos a empezar entonces con esto. Entonces, yo creo que voy a empezar con una nueva pizarra. Entonces, vamos a empezar con una nueva pizarra. Entonces, vamos a ver una ecuación
lineal en diferencia de segundo orden. Entonces, ahora vamos a empezar con el problema de las ecuaciones lineales en diferencia de segundo orden. Son ecuaciones que son de este estilo. Es ZT es igual a A0 más A1 de ZT menos 1 más A2 de ZT menos 2. Bueno, voy a borrar esto tramo aquí para que quepa bien. Más A2 de ZT menos 2. ¿Sí? Entonces es una ecuación que sigue siendo lineal porque ninguna de las variables ZT está elevado a ningún exponente. Es en diferencia, por las razones que ahora voy a mostrar. Y es de segundo orden porque el rezago máximo es en T menos 2. Entonces, ¿cómo sé que es en diferencia? Por lo siguiente, voy a reacomodar este problema como lo siguiente, va a ser ZT menos A1 de ZT menos 1 menos A2 de ZT menos 2 igual a, bueno, aquí me faltó un componente, igual a 0. Es que esto ya aquí no alcanzó, ya no cabe aquí. Igual a 0. Entonces podemos igual, de forma similar, factorizar a ZT utilizando el operador rezago. Entonces, esto implica que, déjenme borrar esto de acá. Permítanme un segundito, en lo que muevo aquí mis dibujos. Ahora sí. Entonces, ahora sí. Entonces, voy a factorizar entonces a ZT. Entonces, eso va a quedar como... lo voy a escribir todo desde el... Va a ser ZT menos A1 de L por ZT menos A2 L al cuadrado de ZT igual a A0. Por alguna razón ya no está pintando ahí. Déjenme borrar ahí. Vamos a ver si queda mejor así. A2 de L al cuadrado de ZT menos 2. ZT menos 2 igual a A0. Bien, entonces voy a factorizar ahora ZT. Lo que me va a quedar es, entonces esto va a quedar como 1 menos A1 de L menos A2 de L cuadrado por ZT igual a A0. Entonces aquí ya quedó una ecuación en diferencia, porque este componente que está aquí lo hace en diferencia de segundo orden. Entonces la solución en este caso va a estar dada por una expresión que es simplemente despejar y quedará como lo siguiente. Va a quedar ZT, va a ser igual a A0 sobre 1 menos A1. Voy a omitir L porque ya sabemos que el operador rezago aplicado a cualquier constante es la constante, menos A2, más una constante S1 que multiplica a una variable G1 de T
más una constante S2 que multiplica a una constante, perdón, a otra variable G2 elevada a la T. De igual manera, si quieren pueden demostrar que agregar estos dos componentes que están aquí no alteran la ecuación, porque cuando yo multiplico estos dos componentes por lo que está subrayado en rojo, se vuelve cero. Entonces, agregar estos dos componentes no alteran la ecuación en diferencia. Por esas razones que lo puedo agregar. Ahora bien, el problema se resume ahora en encontrar los valores G1 y G2. Los valores G1 y G2 se obtienen de la siguiente manera. Va a ser el resolver el siguiente sistema. Va a ser que A1, bueno, este es otro color. La G1 y G2 van a resultar de que A1 va a ser igual a G1 más G2 y A2 va a ser igual a menos G1 por G2. Ahora muestro por qué. Porque esto que digo es como lo digo. Bien, la razón es esta. Ustedes en realidad lo que tienen es que tenemos un polinomio que está dado por 1 menos A1 por L menos A2 por L al cuadrado. Este polinomio se está multiplicando a ZT. Bien, este polinomio lo puedo ver como que lo puedo descomponer a su vez. Por ser un polinomio de grado 2, lo puedo descomponer en dos componentes de esta manera. Uno que es un componente que va a ser 1 menos G1 de L por 1 menos G2 de L. ¿Sí? Simplemente descompuse este polinomio de grado 2 en dos componentes en los cuales encuentro la raíz del polinomio, que en este caso va a ser G1 y G2. Esas son las raíces del polinomio de grado 2. Entonces, puedo seguir descomponiendo eso y esto va a quedar como 1 menos G1 por L menos G2 por L más G1 por G2 por L al cuadrado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces esto lo puedo descomponer, lo puedo agregar de esta manera. 1 menos G1 más G2 que multiplica L más G1 por G2 de L al cuadrado. Entonces, por analogía, puedo entender que menos A1 debe de ser igual a la suma de G1 y G2. Y menos A2 debe de ser igual a G1 y G2. De esta manera es que yo puedo concluir que A1 va a ser igual a G1 más G2 y A2 es igual a menos G1 por G2. ¿Sí? Así encuentro las soluciones de este polinomio. Bien. Entonces, en general, el problema se resume a encontrar los valores G1 y G2. Entonces, yo puedo ver este problema de una manera en la que se trata de resolver un polinomio de grado 2. Entonces, todo esto lo voy a llevar a un problema de resolver un polinomio de grado 2 que voy a escribir de la siguiente manera. Va a ser 1 menos A1. En lugar de L voy a utilizar X. Menos A2 de X al cuadrado, que va a ser igual a 1 menos G1 de X, 1 menos G2 de X. ¿Sí? Y voy a encontrar los valores para los que esto se vuelve cero. Entonces, esto implica que esto es 1 menos A1 de X menos A2 de X al cuadrado igual a 0. Voy a reordenar esto, entonces esto puedo ponerlo como A2 más A1, perdón, de X menos 1 igual a 0.
Entonces, G1 y G2 van a estar relacionados con las raíces de este polinomio. ¿Cómo resuelvo este polinomio? Bueno, aplico la chicharronera, que todo el mundo conoce. Entonces, ¿cuál es la solución de esto? Esto es X, que va a ser igual a menos A1 más menos la raíz cuadrada de A1 al cuadrado menos 4AC, pero menos 4AC es igual a más 4A2 sobre 2 veces B, que es A, 2 veces A, perdón, A2. ¿Sí? Resuelven esta ecuación y entonces ustedes van a encontrar las raíces con las cuales van a poder determinar los valores G1 y G2 de la solución. Y básicamente con eso acaban su problema de un polinomio, de una ecuación en diferencia de grado 2. Ahora bien, en las notas voy a abundo sobre 3 casos al respecto, sobre estas raíces. No voy a abundar aquí en la clase porque es pesado, ya de por sí es pesado ver la pantalla, entonces ver las ecuaciones en la pantalla debe ser todo más pesado. Bien, sí les pido que le echen un ojo a las notas en esta parte para analizar las raíces de este polinomio. Simplemente con lo que quiero cerrar este análisis de esta solución es que la solución de estos polinomios van a estar dados por una cosa, como les había dicho, que se expresa de esta manera. Lo voy a poner aquí. Entonces, si ustedes tienen una ecuación en diferencia lineal de segundo orden, que está expresada como A0 más A1 por ZT menos 1 más A2 de ZT menos 2. La solución de esta cosa va a ser igual a ZT igual a A0 sobre 1 menos A1 menos A2 más dos componentes S1, G1 a la T más S2, G2 a la T. Y ya sabemos cómo determinamos G1 y G2. Y la S1 y S2 van a depender de las condiciones iniciales. Cuando vemos un ejemplo en R, les voy a mostrar cómo se encuentra en esta. Entonces, lo único que a mí me falta hacer es mostrar cuáles serían las condiciones de estabilidad de este problema. Si se acuerdan del caso de la ecuación en diferencia de primer orden, la condición de estabilidad era que el componente A1 fuera en valor absoluto menor que 1. En este caso, la condición de estabilidad para las ecuaciones en diferencia de segundo orden es que el valor absoluto de A1 sea menor que 1 y que el valor absoluto de A2 también sea menor que 1. Esto va a garantizar que la solución sea estable. ¿Sí? Básicamente, esta sería la solución. Bien, y aquí quiero cerrar esto. Entonces, aquí voy a